Eh, Son, desde mi punto de vista, tres partes, no diría como Lenin, tres partes íntegras del marxismo, pero son tres partes indisociables en el análisis del marxismo. Creo que en su época, porque estamos hablando de no solamente de décadas, estamos hablando de siglos, estamos hablando de 1800, ¿no? Ha pasado 1900, ha pasado el siglo XX, estamos en el siglo XXI, en realidad no estamos hablando de teorías recientes. Pero como no es reciente, hay cosas que desde mi punto de vista, que son tan valideras en estos tiempos, que desde mi punto de vista, por ejemplo, en este texto, que hay que rescatar las cosas valideras y debatibles y acogibles. Y con seguridad de nada es útil la parte quizás histórica que correspondía a esa época. Y la otra parte siempre es más polémico, la propuesta más política, el socialismo, el comunismo. Y eso ya es más ideológico, si es validero o no validero. Cada uno ya va a tener ahí su punto de vista. Y desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, que tampoco debía ser considerada la parte sociológica, la parte académica, la parte científica del marxismo. Desde mi punto de vista, el marxismo, desde el punto de vista académico y científico, son dos, la parte filosófica y la parte de análisis económico expresado fundamentalmente en el texto del Capital. Así lo veo como parte introductoria de esta sesión que podría tenerla. Y en ese sentido, yo he hecho unas presentaciones, copias, extractos, de la parte, desde mi punto de vista, nuevamente les repito, que ustedes quizás pueden hallar más cosas, o quizás lo que yo he considerado no son pertinentes desde su análisis, desde su visión. Eso desarrollaremos en esta sesión. Pero desde mi punto de vista he escogido las partes que desde mi punto de vista considero valideras hoy para el análisis sociológico y para cualquier investigación. He ido descartando las partes más históricas y las partes ideológicas que desde mi punto de vista he llevado a la última parte, que sin duda es polémico y sigue siendo o sigue haciendo historia en estos últimos tiempos. El socialismo sigue siendo sueño de muchos trabajadores, de muchos políticos y muchos académicos. No podemos ahí decir lo que ya no sirve, y ya no se habla, ¿no? Y eso, por eso ya es más polémico, ¿no? Yo escribí una especie de resumen, incluso en mi último texto, lo que es el liberalismo, lo que es el marxismo, lo que es el anarquismo, y para diferenciarme, evidentemente, mi pensamiento, que es el comunalismo, pero es un resumen de pensamientos centrales orientados hacia lineamiento político, por ejemplo. Pero eso, por ejemplo, es pues, totalmente punto de vista ya de cada uno. Pero la parte que en estas sesiones, o en estas dos sesiones que vamos a hablar, es la parte debatible, discutible y analizable para la cuestión sociológica. Y eso es. En ese sentido, empezaré con algunas reflexiones. ¿Les parece? No sé si de esta parte introductoria podemos decir alguna cosa más. Quizás la parte más administrativa, ¿no? En la parte más administrativa les propongo, que también había propuesto los que me han invitado, en que la clase sea más dialogable. De aquí todos somos iguales porque somos colegas.
primera instancia es lo que vale más. Aquí a mí tendría que considerarme como facilitador o como moderador incluso, nada más, no como el que enseña. Eso está para otro nivel, pero para el nivel de ustedes es totalmente reflexivo, debate y análisis, etcétera. Evidentemente centrado en el texto, no fuera del texto, porque estamos analizando el texto en esta circunstancia, la ideología alemana. Eso es una primera aclaración. Eso podemos hacerlo eh, de manera dialogable cuando esté exponiendo, o también ya casi después de 8:30, tendrían más palabra ustedes. Es la parte administrativa. Y ahora, evidentemente, hay que llenar un requisito con seguridad, el requisito de puntaje. Es un requisito, yo llamaría en este nivel un requisito administrativo, que un requisito propiamente evaluativo. Es un requisito administrativo porque suponiendo que es un diálogo y estamos en conversación con las personas que conocen y con los colegas que estamos aquí juntos. Entonces, en ese caso, yo había propuesto que podríamos hacer un ensayo aplicativo o reflexivo, depende cómo escogen. En inglés más fácil usan paper, dicen, no, listo, con eso solucionan. Nosotros todavía no estamos muy acostumbrados en manejar ese término de ensayo, no es nuestra costumbre, eh, aunque en los posgrados pues, parece que ya es una práctica hacer un ensayo al final de cada módulo, de un paper sobre la reflexión sobre estas teorías que estás hablando, que puede ser más aplicativo o puede ser más reflexivo y analítico, y eso ya escogen ustedes. Y eso sería para apuntar administrativamente, poner un puntaje con seguridad, si eso es la exigencia, tal como me pidieron, que al final hay que poner un punto, me dijeron, entonces eso sería. Esa sería la propuesta. Entonces, al finalizar el módulo, seguramente, que va a ser compartido, es lo que me han dicho con el otro docente. Entonces, tendríamos esta parte evaluativa. No sé al respecto o sobre la modalidad de clases que vamos a tener. Tienen la palabra ustedes, colegas. Y el silencio, en muchos casos, quiere decir que tiene que ser así. Doctor, una consultita. Sí quieren ingresar a la clase. Doctor Yampara quiere ingresar. No sé si es que está en sala o están en el WhatsApp están escribiendo de que quieren ingresar a clases. Estoy admitiendo a todos los que están entrando. Ya, gracias, doctor. Estoy admitiendo las que están solicitando. Hasta el momento estamos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Estamos casi llegando 29. prácticamente estamos 29. entre todos 29. 29. Pablo, algo A quieres ver, decir seguro. Tienes la palabra. ¿cómo está? Un Buenas gusto de verlo, noches. además de mucho tiempo. Bueno, buenas noches a todos, todas. Y Félix, ¿cómo está? Buenas noches igualmente. Me parece interesante la propuesta, siempre la dinámica del curso, del diálogo, lectura, debate, polémica, arrancar más allá, o sea, ir más allá de lo que normalmente se dice de Marx o del marxismo, que muchas veces se repite en las universidades y que ya aburre muchas veces como se reclama, ¿no? Porque es como una dogma también, se ha vuelto como dogma y no renueva el lenguaje crítico del capitalismo. Entonces, me parece que por ahí es el secreto del curso. Los anteriores cursos han sido así, debatidos, polémicos, cuestionantes, haber leído al autor
haber puesto puntos críticos sobre ellos y por además ser europeos del siglo 19-20, ¿verdad? Es un periodo distinto a nuestro tiempo actual y América Latina, América del Sur o África, países colonizados, ¿verdad? Y han sufrido racismo y todo tipo de este tipo de hechos que Marx muchas veces no las leo de tan cerca, sino de modo más distante, ¿no? Son cosas que de pronto va a provocar más interés que propiamente la teoría clásica propiamente central, un núcleo de Marx. Por eso, y me parece, además de que las sesiones sean, no sé, compartidas en diapositivas, me imagino, para que podamos, y estas ser colgadas en plataforma para, digamos, como ayuda de memoria, ¿no? ¿Verdad? Para que Sí, sí, entonces sí. sobre esa base. No, me parece eso, simplemente eso, nada más. Buenos augurios. Listo, gracias, Pablo. ¿Alguien más para lanzar ya la primera idea? Lanzo la primera idea entonces. Esto es. A ver, ustedes saben muy bien, el texto, los que escriben sobre Marx, que hay muchas evidentemente, indican, y creo que en eso compartimos, que es la ruptura con la filosofía predominante en esa época hegeliana. Además nace de Europa Central. Estamos hablando de inspiración de esas épocas de debates filosóficas, desde Alemania, Francia, Inglaterra, los tres países fundamentalmente, y en esa época, ¿no? Fue considerada el núcleo fundamental de debate de los intelectuales y los políticos. Y si dice que Alemania siempre fue el que inspiró al nacimiento de intelectuales, ahí es donde se creó la filosofía, aunque después disputan que fue Francia, pero Francia se conoce como más de luchas sociales, por la Comuna de París, por todas las revoluciones que ocurrió en Francia y que marcó la historia no solamente de Europa, también influyó mucho en estos lugares ya no europeas. Inglaterra más se conoce más de aporte del desarrollo fundamentalmente económico. Incluso Marx mismo, muchos dicen que se inspiró el capital en esas regiones. Entonces, esa es más o menos la característica. Entonces, tiene que tener en esa época la ruptura con la visión hegeliana. Y aquí digo, ¿no? La validez del materialismo histórico en su esencia, no desde el lado solamente teleológica. Hay que apartarse, me creo, de la teleología, es decir, de esa visión unilineal de la historia de la sociedad primitiva, pasando por el feudalismo, capitalismo, llegar al socialismo, un poco prescindiendo de eso, porque cuando hablamos del materialismo histórico, inmediatamente se asocia a esa teoría, pero aquí un poco prescindiendo de eso. Hay una cosa que me llama la atención y que es usable en la sociología, ¿no? Que desde mi punto de vista ni siquiera puede ser considerado como dogma, sino como una realidad. Cuando dice Marx, empiezan a decir, criticando a la visión hegeliana de que la conciencia es la que primaba en la fundación de la sociedad, rompe con ese esquema. Y con una palabra bien sencilla. Aquí la primera frase cuando digo, Marx y Engels se atribuyen no partir de ninguna dogma, sino es partir de los individuos reales. Ahí ya creo que ya es interesante. Es decir, está partiendo de la realidad objetiva. Hoy día nosotros nos hemos enmarcado mucho en ese término objetivo. Entonces, cuando dice
Para analizar la historia, para analizar la sociedad, para tener una concepción más próxima a la realidad, hay que partir de los individuos reales. Eso, ¿quién debatiría, por ejemplo? ¿Quién refutaría de lo que dijo Marx hasta hoy? Es decir, complementa de su acción y condiciones de vida materiales en las que viven y han vivido. Esa primera frase que introduce Marx y Engels, porque los dos escriben además de la ideología alemana. ¿Quién podría refutar? Es como decir, incluso la sociología estudia los hechos reales, parte de personas reales, no son ficciones ni imaginaciones. La sociología, por lo menos hemos aprendido, ¿no? Hasta la imaginación podemos estudiar de manera objetiva, pero debe ser el ser humano real. Y eso es la base fundamental del materialismo histórico y del materialismo dialéctico.